Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al segundo cuatrimestre. Arrancamos este cuatrimestre con un nuevo teórico, en este caso Yuri Lotman, que es un teórico un semiólogo de la escuela de Tartu en Rusia, que desarrolla su teoría tomando elementos o basándose en categorías teóricas de Peirce, pero marcando una fuerte diferencia con él. Ustedes recordarán que en el primer cuatrimestre nosotros iniciamos hablando de Saussure y de Peirce y estableciendo las diferencias que había entre ellos, ¿no? Y decíamos que uno, bueno, tomaba el signo lingüístico, el otro, tenía dos dimensiones, a diferencia de Saussure, que para él el signo no solo era lingüístico, ¿no? Sino que era triádico. Pero ambos tienen algo en común. Cada uno de ellos desarrolla su teoría perdón, partiendo del elemento menor para llegar al elemento mayor o más complejo, ¿no? En el caso de Peirce, del signo va a la semiosis. En el caso de Saussure, del signo lingüístico al paradigma. Lotman, al contrario, va a desarrollar su teoría partiendo del elemento más complejo, que en su caso es la semiósfera, para ir al elemento más simple, a la unidad menor, que es el texto. Para Lotman, lo que es signo para Peirce, para Lotman es texto, que en sí mismo, como unidad, es más complejo que el signo, ¿no? Porque ese texto a su vez está compuesto por signos, pero la unidad menor para Lotman es el signo. Entonces nosotros ahora vamos a desarrollar el concepto de semiósfera. ¿Qué le llama semiósfera a Lotman? ¿Qué características y qué elementos componen esta semiósfera? Categoría teórica que es muy interesante para aplicar después a el análisis literario, ¿no? Después, posteriormente, vamos a hacer algún trabajito como para que ustedes vean la utilidad que puede tener, la aplicación que puede tener en lo literario. Bueno, el concepto de semiósfera, Lotman lo toma de las ciencias naturales, de la bioesfera, ese concepto de atmósfera, noósfera, ionosfera, ¿no? Que son como esferas que rodean la Tierra y que en el caso de la atmósfera, por ejemplo, permiten la existencia de la vida, ¿no? Permite que haya vida. Entonces, Lotman dice que la semiósfera es una esfera en donde es posible la semiosis, es decir, en donde es posible que el sujeto pueda producir sentido, pueda significar. Esta esfera no es una esfera, no hay que pensarla como un espacio físico, sino que es abstracta. A mí a veces, cuando explico este concepto, me gusta compararlo con una expresión de pequeño mundo, ¿no? Es una comparación un poco académica, en realidad, medio de entre casa, pero que me parece que a veces sirve para poder entender. Entonces, pensar la semiósfera como ese pequeño mundo que se establece entre grupos de personas, a veces pequeños, a veces muy grandes, pero ese pequeño mundo en el cual los sujetos, las personas, compartimos lenguajes, códigos, hábitos, valores, maneras de actuar, creencias, ¿no? Entonces eso nos permite establecer, producir sentido. Hay una frase, dice, toda familia es un mundo, ¿no? Entonces, Lotman podría haber dicho, toda familia es una pequeña semiósfera, ¿no? ¿Por qué? Porque toda familia se maneja
por sus propias reglas, tiene su forma de comunicarse, su propio lenguaje, ¿no? Y seguramente alguna vez les ha pasado que han ido a la casa de un amigo, de una amiga, a, qué sé yo, a almorzar, a cenar, y a veces uno se siente como en casa, ¿no? Esa sensación de confianza, de seguridad, de que pareciera que siempre hubiera estado allí. Y eso se debe a que la semiósfera de esa familia es muy similar a la nuestra, por lo menos en esa instancia de la comida compartida. Y también seguramente alguna vez les habrá pasado que van a comer a la casa de un amigo, una amiga, y uno se siente, ¿no? Como sapo de otro pozo, como raro, como extrañado, como que de pronto no sabe qué hacer, cómo actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque la semiósfera de esa familia en realidad es muy distinta a la nuestra. Entonces uno tiene miedo de equivocarse o hacer algo y que no sea adecuado, ¿no? Nos pone como en una sensación de alerta. Para darles otro ejemplo y para que vean hasta qué punto es abstracta una semiósfera, pensemos en el edificio del Instituto San José, donde nosotros nos encontrábamos habitualmente para las clases, ¿no? Entonces uno puede decir, en ese edificio, que es un espacio físico, coexisten varias semiósferas. Por un lado, a la tarde, ¿no? A la tarde-noche, que es cuando nosotros estamos. Por un lado está la semiósfera de la primaria, la semiósfera del Montoya y la semiósfera del profesorado de enseñanza primaria del San José. O sea, son tres semiósferas bien diferentes, con hábitos, valores, códigos bien distintos unos de otros. Ahora, si nos metemos adentro del profesorado, en el profesorado uno puede diferenciar también distintas semiósferas. Uno puede decir, está la semiósfera del profesorado de inglés, la semiósfera del profesorado de lengua, la semiósfera del profesorado de matemática. Cada uno con sus propios códigos, sus formas diferentes de relacionarse, de comunicarse, con sus valores, ¿no? Y así podríamos ir desglosando otras pequeñas semiósferas. Esto es para que ustedes vean que la semiósfera no es algo que ordena absolutamente y de manera rígida un espacio, sino que en realidad la semiósfera pasa a ser una unidad menor del universo semiótico, por decirlo de una manera. Dice Lotman que la semiósfera, toda semiósfera es irregular. Esto quiere decir que no es algo uniforme, no es algo estable. Dentro de cada semiósfera hay tensiones, hay movimientos, y esta irregularidad está dada por la existencia de sectores que están en tensión entre ellos. En todas semiósferas hay centro o centros y periferia o periferias, ¿no? Depende de la semiósfera. El centro es ese espacio en donde generalmente están las instituciones, en donde se ejerce el poder, se ejerce el control, donde se toman las decisiones y en donde por lo general lo que caracteriza a cada centro es la tendencia a ser conservadora, es decir, no estar abierto a los cambios. Por el contrario, la periferia es aquello que está rodeando y está en relación con cada centro, no ejerce un control directo. La periferia quiere acceder al centro, quiere llegar al centro y ejercer el control, así como el centro no quiere dejar de ser centro, evidentemente, ¿no? Y entonces ahí es donde se dan las tensiones, esas tensiones también tienen que ver con que mientras el centro, decíamos, es conservador,
la periferia es muy abierta a los cambios, adopta rápidamente los cambios, tiene un espíritu de cambio, ¿no? Entonces eso también genera conflictos. Ahora bien, cuando esa periferia logra convertirse en centro, deja de ser flexible a los cambios y se va volviendo cada vez más conservadora. En el profesorado uno puede decir, bueno, ¿cuál es el centro? Y bueno, el centro es Sandra, la rectora, ¿no? Pero también forma parte de ese centro, pero a su vez periferia de ese centro que es Sandra, el grupo de profesores. Y dentro del grupo de profesores también podemos, a lo mejor con no tanto ejercicio de poder, poner a los preceptores, ¿no? Y en la periferia, ¿dónde estarían? Y en la periferia estarían los alumnos quieren ser centro, ¿no? Y en el caso del profesorado quieren ser profesores, es decir, quieren dejar la periferia de alumnos y ser profesores. Ahora, la periferia tampoco es homogénea, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la periferia hay periferia que es más periferia y hay periferia que está como más cerca del centro, ¿no? Podemos decir, los alumnos que están en cuarto están en el borde de la periferia, están a punto de ingresar a la centralidad. En cambio, los alumnos que ingresan en primer año forman parte de lo que podríamos hacer un juego de palabras, la periferia de la periferia. Entonces, esto es para que ustedes vean que no pensar la semiósfera como una especie de huevo frito, que hay un centro en el medio y todo alrededor, lo que sería la clara, sería la periferia, sino que hay todo un entramado de centralidades y periferias que conforman la semiósfera. La semiósfera tiene otra característica, y es que es delimitada, es decir, tiene fronteras. Hay una dentro y hay una fuera de la periferia. Lo que está fuera de la periferia es aquello que no se puede significar, que es extraño o que es extranjero. A eso se lo llama alosemiótico. Pertenece a otra red semiótica, a otro universo semiótico, no a este. Y la frontera cumple dos funciones, la de filtro y periferia. Como filtro, determina quién puede, qué o quién puede ingresar en la semiósfera y qué o quién no. Y a su vez, lleva aquello que ingresa, no a la periferia, a la semiósfera, ¿no? Determina quién puede ingresar o no a la semiósfera y a su vez, aquello que ingresa tiene que adaptarse a las condiciones de esta semiósfera en particular. Ese proceso de adaptación que lo regula la frontera se llama traducción. Doy un ejemplo. Una persona le gustaría estudiar profesorado de lengua, entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca, ¿qué es lo que todos ustedes hicieron, ¿no? Se acerca al instituto y viene a averiguar. Es decir, esa persona es alguien alosemiótico con respecto a la semiósfera del Montoya. Está fuera de esta semiótica, pero desea ingresar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque desea estudiar. Entonces, lo atiende Bruno y Bruno le dice, bueno, mira, vos para poder inscribirte y comenzar a estudiar, tenés que presentar este papel, este papel, este papel, este papel y tener el título, haber terminado la secundaria. Sí, le dice el chico. Entonces, o la chica se va, vuelve, trae todos los papeles y empieza a estudiar, pero resulta que, vamos a suponer que, no sé, que debe 8 materias, o sea, entonces le dicen, no, vos no podés ingresar con 8 materias, vos primero tenés que terminar de hacer, de rendir las materias que debes y, bueno, si debes 2 o 3, ahí puede ser, estoy inventando, no sé si es así, no recuerdo exactamente cómo es el reglamento, pero
vamos a suponer que no se pueda, entonces le dice, no, no te puedo inscribir. Entonces ahí Bruno estaría en la frontera y él estaría ejerciendo el papel de filtro, ¿no? Hugo, no, perdón, Bruno o Carlos, llegado el caso. Ahora vamos a suponer que esa persona tiene todo en regla, está todo perfecto, y cuando trae los papeles, supónganse que es un muchacho, viene con una bermuda toda rotosa, de jean, toda abierta, viene con ojotas, una camiseta sin mangas toda grande, ¿no? Medio zafarrastroso, digamos, ¿no? Muy de entrecasa. Y entonces Carlos lo mira y le dice, bueno, sí, está todo bien, pero yo te aviso que cuando vos vengas acá a estudiar, vos no podés venir así, tenés que venir un poquito más formal, con un pantalón, con zapatillas, nada lujoso, pero nada del otro mundo, pero no podés venir así con ese aspecto, ¿no? Entonces el chico le dice, bueno, no, lo que pasa es que fui a pescar y de paso que fui a pescar aproveché, pasé por acá. Bueno, entonces esa recomendación que le da Carlos, ¿no? Esa indicación, que si el chico después no la respeta, Carlos le va a volver a decir, bueno, eso tiene que ver con la traducción, ¿no? Entonces, pensemos la frontera, que a veces la frontera es como la frontera de un país, ¿no? Y entonces para ingresar a un país uno tiene que cumplir ciertos requisitos, si no, no puede entrar, ¿no? La aduana sería el papel de filtro y después las leyes, las instituciones cumplirían el rol de traducción, nos llevarían a adaptarnos y si no nos adaptamos, bueno, nos tenemos que ir. Si no cumplimos con las leyes de un país, uno se tiene, a la larga o a la corta, te invitan amablemente a irte. Entonces, la semiósfera, resumiendo, es esta esfera donde es posible la semiosis, donde es posible significar, donde se tejen redes de sentidos porque se comparten códigos, lenguajes, formas de comunicación, valores, hábitos, etc. No es algo uniforme, es sumamente irregular, dinámica, con muchas tensiones, con muchos conflictos, con centros y periferias y delimitada por una frontera que tiene la función de filtro y traducción. Nos vemos la próxima. En el aula ustedes van a encontrar el trabajo que les voy a pedir, un trabajito muy sencillo, y después vamos a ver cómo aplicamos esta categoría. Hasta luego.